Quiero saber cómo actúa. Quiero saber cómo actúa. Quiero saber. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Y quien va a responder esta noche es Natasha Avendaño García. Ella es la directora de gestión organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con quien hablaremos sobre cómo avanza el proyecto de reforma tributaria en nuestro país. Natasha, muy buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche en nuestro programa. Buenas noches, Karen. Buenas noches a todos los colombianos que nos acompañan esta noche. Y bueno, pues aquí preparada para responder. Para responder. Muy bien, sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. También les contamos que pueden consultar en la página web www.dian.gov.co, también en www.minhacienda.gov.co o en www.reformatributaria2016.info, y ahí pueden encontrar toda la información sobre la reforma tributaria que hoy, por supuesto, aquí en el Gobierno Responde les explicaremos. Bueno, Natasha, inicialmente expliquémosle a los televidentes por qué es importante y necesaria esta reforma tributaria integral en nuestro país, en Colombia. Bueno, la primera razón y la más importante es el gobierno ha considerado que el país necesita un sistema tributario que le permita generar mejores condiciones de productividad para el sector empresarial y mejores condiciones para la generación del empleo. Esto sumado a que venimos de una dependencia económica de los recursos petroleros. En los últimos 3 años ha habido un choque petrolero que ha disminuido de manera considerable los recursos que el Estado colombiano recibía por concepto de la renta petrolera, y eso nos ha llevado a la necesidad de recomponer los ingresos del Estado para poder mantener los recursos necesarios para la inversión social. Muy bien, y ya comienza la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde, y tenemos la primera pregunta de Javier Morato. Aquí está. ¿Qué va a hacer el gobierno con todo el dinero recogido de los impuestos? Participa, la urna está abierta. Bien, Natasha, Javier Morato desde las calles de nuestro país pregunta ¿qué va a hacer el gobierno con toda la plata que va a recoger con estos impuestos? ¿Qué le podemos decir a este televidente? Bueno, lo primero es que si no hacemos la reforma tributaria, el impacto en el gasto de inversión social del Estado es importante y se reduce de manera significativa. Lo que en cifras, para que la gente entienda, es reducir en 10% el presupuesto de educación, que equivale en la práctica a 5 millones de niños sin alimentación escolar, a 120.000 jóvenes sin créditos de educación superior y a 50.000 jóvenes sin becas universitarias. Una cosa parecida puede pasar en el sector de la salud, y es 5 millones de colombianos sin acceso a servicios de salud en el evento que tuviéramos que recordar en 10% el presupuesto de inversión de salud. Y lo mismo, un recorte del 10% del presupuesto de inversión social implicaría 1.1 millones de familias pobres sin el apoyo de Familias en Acción. Entonces, esa es la justificación más allá de por qué necesitamos esos recursos. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? Pues poder mantener la inversión social en todos los sectores que se requiere: salud, educación, inclusión social, los programas de inclusión social, y adicionalmente todos los otros gastos recurrentes del Estado, dentro de los que está, por ejemplo, el pago de pensiones, los pagos del pie de fuerza, el presupuesto de la rama judicial, los recursos para las cárceles. Entonces, la necesidad fiscal y la necesidad de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas es latente en la necesidad de la reforma tributaria. Muy bien, y ya tenemos nuestra primera llamada. Se trata de Duvernay Ardila, quien se comunica desde la ciudad de Bogotá, aquí la capital del país. Duvernay, muy buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Gracias, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros votamos por el presidente Santos y él prometió no hacer reformas tributarias. Ya está la segunda. Tenemos un derroche de más de 20 billones de hueco fiscal en el gobierno que él está administrando. No estamos de acuerdo con ninguna reforma en absoluto, porque el derroche que hay en la administración del gobierno Santos es desastroso completamente.
Entonces, no estamos de acuerdo y quisiéramos saber cuáles son los recortes que el gobierno va a hacer en su planta de administración. Muy bien, Natasha, ahí está nuestro televidente Duvernay Ardila desde Bogotá con su opinión y bueno, ¿qué le podemos decir a él y a todos los colombianos sobre este aspecto específico que él toca o que aborda? Bueno, en primer lugar, el gobierno ha recortado el gasto. Hemos venido en un recorte desde el 2013, en donde el porcentaje del Producto Interno Bruto del gasto del gobierno nacional era cerca del 17%. Hoy, 2016, está en el 15.8%, o sea, hemos recortado más o menos 1.2% del PIB. O sea, sí se ha hecho un esfuerzo a la par de la intención de aumentar los ingresos de recorte en el gasto. Lo que pasa es que, nuevamente, si no hacemos una reforma tributaria estructural que no solo genere más recursos vía nuevos impuestos o vía aumento de los existentes, pues vamos a tener que hacer un recorte que ya no va a afectar solamente los gastos de funcionamiento del Estado, que es en lo que principalmente hemos recortado, porque el recorte ha tratado de no ser inversión para no afectar los programas estratégicos de desarrollo e inclusión social, los cuales nos tocaría recortar en caso de no tener la reforma tributaria estructural aprobada para el final del año. Muy bien, y ahora tenemos aquí en el gobierno, responde la pregunta de Carolina Pinilla. ¿A partir de qué sueldo debo pagar renta? Participa, la urna está abierta. Bien, la pregunta de Carolina Pinilla desde las calles de Bogotá es la siguiente. ¿A partir de qué sueldo debemos pagar renta los colombianos? Bueno, esa pregunta es importante hacer un primer paso como de explicación de la diferencia entre pagar y declarar. Sí. No necesariamente declarar impuestos implica pagarlos. Hoy en día todos los colombianos, o la mayoría de los que recibimos algún tipo de sueldo de salario o que tienen un contrato de prestación de servicios, la mayoría de nosotros tiene una deducción por retención en la fuente que hace el empleador directamente cuando nos gira el cheque. Eso ya es pagar impuestos. Sí. Y a pesar de que no tengan la obligación de declarar, algunos colombianos ya están contribuyendo al fisco. Entonces, en la reforma, en el proyecto de ley que está radicado para discusión en el Congreso de la República, lo que estamos haciendo es, para este año estamos manteniendo el límite para que sea obligatorio declarar renta, que es cerca de los 3,5 millones de pesos mensuales, y a partir del 2018 se está proponiendo que ese límite se baje a 2,5 millones. ¿Cuál es la intención de esto? Que haya más colombianos que declaren, pero no necesariamente más colombianos que paguen. Porque una vez uno supera el límite de los ingresos mensuales para empezar a declarar, hay una serie de beneficios y de cosas que se le restan a esos ingresos mensuales, lo cual disminuye considerablemente la base, y solamente el primer momento o el primer escalón en el que se empieza a tributar renta es cuando esos ingresos llegan a los 2,5 millones. Bien, Natasha, el tema es lo que usted acaba de diferenciar, pagar y declarar renta, que no es lo mismo, es muy importante pues explicarle a los colombianos, pero usted también ha hablado de algunos beneficios que genera el declarar renta a los colombianos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, en la ley vigente hay hoy en día una serie de beneficios que son la posibilidad de ahorrar en fondos de pensiones voluntarias o en fondos de fomento para la construcción, las AFCs y los FPBs, que le dan un beneficio de deducción de renta. Sí. Hoy en día los ahorros que se pongan en esos fondos son una renta exenta, o sea, al final del año, cuando uno hace su declaración de renta, puede restar esos aportes que hizo esos fondos y no paga renta por eso. Hay también un beneficio que es el de dependientes. Si uno tiene hijos o de hasta 18 años o personas en condición de discapacidad, los puede llevar hasta el 10% de sus ingresos como beneficio. Los pagos por medicina prepagada también tienen un tope anual que se pueden descontar de la renta, y el más importante de todos, al que tenemos derecho todos los asalariados en Colombia, es un 25% prácticamente automático de los ingresos brutos. Entonces, si vemos, hay una serie de beneficios tributarios que lo que hacen es disminuir esa base de los ingresos brutos y llevar a que el salario real o el monto de ingresos reales sobre el cual se empieza a tributar sea relativamente bajo. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno. Responde a Javier Pérez, quien se comunica desde Jericó en el departamento de Antioquia. Javier, muy buenas noches, adelante con su pregunta, lo escuchamos.
Buenas noches, muchísimas gracias. Mire, yo pregunto lo siguiente, y más bien de una pregunta es una opinión, aunque pueden dar las dos situaciones. ¿Qué tal si en lugar de hacer la reforma tributaria, que igual como ciudadano no estoy de acuerdo con la reforma tributaria porque eso es meterle la mano al bolsillo a los colombianos, ¿por qué en lugar de hacer la reforma tributaria no fiscalizan más bien a todos los funcionarios que tienen la obligación de manejar los recursos que el gobierno destina para bienestar social? ¿Sí? Yo considero que por ese lado, evitando de que los funcionarios que manejan recursos y demás los desvíen para otras partes, puntualmente lo digo, para el bolsillo de atrás, ¿por qué en lugar de fiscalizarlos a ellos no se suspende más bien la reforma tributaria y se hace por ese lado? Porque de todas maneras, hacer la reforma tributaria es, vuelvo a decir, le digo, meter la mano al bolsillo a los colombianos de a pie y los funcionarios que manejan los recursos del pueblo, entonces ellos sí quedan con la mayor parte y es poquito lo que les dan al pueblo. Entonces, Bien, Natasha, ahí está Javier Pérez expresando su opinión acerca de la reforma tributaria desde Jericó, en Antioquia. ¿Qué le podemos contar o decir a él? Bueno, pues primero que todo, como ciudadanos todos tenemos la obligación de contribuir al desarrollo de la inversión social de este país, y esa es una de las razones principales por la que nosotros como gobierno consideramos que es importante promover la expedición de esta ley de reforma tributaria este año. Definitivamente entendemos y compartimos que la necesidad de buscar mecanismos de control a la corrupción, porque pues fundamentalmente lo que Javier plantea es la preocupación como ciudadano de que los recursos públicos se estén destinando a cosas distintas a lo que deben ser destinadas. Y parte de la intención, no tanto por el lado del gasto, pues porque es una reforma tributaria que lo que busca es fortalecer los ingresos de la nación, sí tiene unas medidas muy importantes anti-evasión. ¿Por qué son importantes las medidas de anti-evasión y son como el eje fundamental de esta reforma? Porque consideramos que no solamente tenemos que ser responsables con el gasto, sino también responsables con los ciudadanos que contribuyen de manera voluntaria y correcta con sus obligaciones y a los cuales se les genera una competencia desleal por todos aquellos evasores de impuestos que no cumplen las reglas como debería ser. Y esas medidas que son muy importantes, entre ellas, tal vez la más grande es la propuesta de inclusión de penalización. Sí. Colombia es el único país de la Alianza Pacífico que no tiene penalización o no tiene penalización para la evasión de impuestos. La propuesta que está incluida en el proyecto de ley es que haya cárcel entre 4 y 11 años y una sanción económica del 20%, bien sea de los activos que se omitan o de los pasivos que se hayan declarado que no sean reales, inexistentes, para todos aquellos que en alguno de los dos montos superen los 5.000 millones de pesos. Entonces, esta es una medida que estamos en mora de tener en nuestra legislación y que sería una arma importante para combatir la evasión. Hay otra serie de medidas anti-evasión que lo que buscan es ayudarle a la Administración de Impuestos a fortalecer su gestión para poder tener funcionarios más probos, con mejores preparaciones y con mucho más preparados técnicamente para poder hacerle control a todos aquellos que están generando una disparidad en las reglas del juego. Bien, en esta hora de la noche saludamos a quien el gobierno responde a Silvio Triana, quien se encuentra en el municipio de San Juan de Río Seco, en el departamento de Cundinamarca. Silvio, buenas noches y adelante con su pregunta. Hola Silvio, lo escuchamos. Muy buenas noches. Mi pregunta es qué efectos tiene la reforma tributaria en los extractos 1, 2 y 3, ya que es gente muy pobre y los sueldos que ellos ganan son mínimos, y si llega a hacer una reforma, subir el 17 al 19 el IVA, el 16 al 19, ¿en qué los afecta o no los afecta? Bien, Natasha. Silvio Triana, desde San Juan de Río Seco, en el departamento de Cundinamarca, pregunta qué efectos tendrá la reforma tributaria para los colombianos de estrato 1 y 2, o los colombianos de más bajos recursos.
Bueno, pues en primer lugar, la reforma tributaria no afecta desde el punto de vista del impuesto de renta, como ya lo mencionamos, a los recursos más bajos, a los ingresos más bajos, simplemente porque el ejercicio que hemos hecho de mapear cuántos colombianos a partir de la bajada del umbral para declarar o qué porcentaje de colombianos va a declarar impuestos y la conclusión es que el 90.3% de los colombianos no va a tener que declarar ni pagar. Entonces eso es muy importante, pues porque solamente seremos el 9.7% de los colombianos los que entraremos ahí, que claramente no están considerados los estratos 1, 2 y 3. En segundo lugar, el señor tiene toda la razón en el que al haber un aumento en la tarifa del IVA general del 16 al 19%, sí, va a haber un incremento en los impuestos que pagamos todos los colombianos. Pero también hay una noticia importante y es que el gobierno tomó la decisión, a pesar de que una de las recomendaciones de la comisión de expertos con base en la cual se trabajó el proyecto de reforma tributaria, de mantener en el estado en el que se encuentra actualmente la canasta familiar, que es sin IVA. La mayoría de los... Es como una observación, o se han escuchado mejor voces que supuestamente la reforma tributaria va a afectar la canasta familiar, pero usted lo está aclarando en estos momentos. Bajo ninguna circunstancia, todos los productos que hoy en día se encuentran sin IVA, hay una categorización un poquito técnica entre exentos excluidos, pero digamos, lo que se entiende es que son productos por los que cuando uno va al supermercado no paga IVA por ellos, eso se mantiene tal cual. No estamos haciendo ningún cambio, o sea, la papa, la yuca, el arroz, la carne, la leche y el huevo. Lo que se compra todos los días. Siguen sin IVA como están hoy en día. Y son muy pocos los productos que están grabados hoy en día a la tarifa general que efectivamente van a tener ese incremento del 16 al 19 y que vamos a sufrir en ese pago todos los colombianos. Muy bien, y Orlando Cubillo se comunica a esta hora con el gobierno, responde desde la mesa en el departamento de Cundinamarca. Orlando, buenas noches, adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Bueno, aló. Sí, Hola. Buenas noches. Hola Orlando, aquí estamos atentas a su pregunta. Bueno, he escuchado muy atentamente las posiciones de parte del gobierno, también como de los escuchas, y pues veo que hay una inconsistencia aún en todo el programa de gobierno del presidente Santos. Primero, como pensionado, debo solicitar que se cumpla una de las promesas que hizo el presidente, y es el hecho del descuento en salud del 12%. Nosotros nos deben descontar lo correspondiente a asalariados y el Estado debe responder por el complemento, que es el 8%. Estamos entre 4 y 8%, pero estamos asumiendo un 12% en cada una de las pensiones. Esa promesa se está cargando al pensionado, que finalmente sale perjudicado en eso. No se ha informado de la venta de las empresas del Estado que se han hecho, que se han invertido. Debe haber unas cuentas claras para que el pueblo pues crea que sí de verdad se están ejecutando los recursos en debida forma. Muy bien. Natasha, ahí está nuestro televidente desde el municipio de La Mesa en el departamento de Cundinamarca, pues con su opinión, con su pregunta también. ¿Qué le podemos decir a él? ¿Qué le podemos contestar? Yo le puedo decir dos cosas. Uno, que ese tema en particular del aporte a salud, pues es un tema del resorte de otro ministerio, sí, del Ministerio de Salud, y que efectivamente, pues de ese tema sí prefiero no hacer ninguna precisión. Pero una cosa que sí me parece importante aclararle al televidente es: la reforma tributaria mantiene el tratamiento a los pensionados que tiene hoy en día, porque eso puede ser una preocupación también, que hemos además escuchado y recibido muchas angustias y llamadas de qué va a pasar con los pensionados, y es: hoy en día las pensiones superiores a cierto monto tienen inferiores a cierto monto, son exentas por completo del impuesto de renta, y eso se mantiene, eso no va a cambiar. Los pensionados no tienen que pagar impuestos sobre sus pensiones, y simplemente en el caso que superen el umbral para declarar los 2,5 millones en el 2018, pues tendrán que hacerlo, pero no pagar impuestos. Muy bien, y desde Bogotá, desde la capital del país, se comunica con nosotros a esta hora Pablo Maecha. Pablo, buenas noches y adelante, lo escuchamos. Aló. Hola Pablo, adelante.
Doctora, yo le pongo una preguntita muy sencilla. Prácticamente el compañero que cerró también hizo la misma pregunta. Nosotros, ¿cómo vamos a quedar? Podemos, que dice que iban a poner impuestos también a los pensionados. Cuando nosotros estamos pagando, ¿verdad?, unas cuentas muy altas entre las seguros sociales o de la entidad. ¿A dónde está la plata que vendieron, la gente que vendieron el seguro social? ¿A dónde se encuentra ese dinero? Que lo investiguen. ¿Por qué lo vendían cuando ese era una ente de los cotizantes? No era del gobierno nacional, era de los que estaban cotizando para la empresa. ¿Por qué razones están en este momento descontando un bono en salud? Cuando nosotros hemos pagado anteriormente toda la parte de la salud. Bien, nuestro televidente Pablo Maecha desde la capital del país pregunta, Natasha, sobre cuáles son los beneficios o de pronto el efecto, efecto o beneficio que va a traer esta reforma tributaria nuevamente a los pensionados. Los televidentes están como queriendo un poco más ampliar un poco el tema sobre los pensionados. Bueno, creo que no hay mucho más, pues porque realmente los impuestos que pagan los pensionados o que llegarían eventualmente a considerar que pagan los pensionados serían impuestos de renta. Lo demás que son las contribuciones a salud, porque pues ya claramente una vez pensionado no contribuye a pensión, sigue por ahora porque además no es tema del resorte de la reforma tributaria. Y simplemente quiero reiterarles que los pensionados siguen como están hoy en día, que no pagan impuestos por todas aquellas pensiones inferiores a 1.400 salarios mínimos, no sé, 1.000 salarios mínimos, algo así. El caso es que es un tope muy alto, sí, muy alto, para el cual todos aquellos pensionados que reciban menos de ese tope van a seguir como están hoy en día sin pagar impuestos. Bien, y a las 7 de la noche, 24 minutos, saludamos a quien el gobierno responde a Fabio Díaz, quien se comunica desde la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Fabio, adelante con su pregunta. Buenas noches. Y algo muy buenas noches. Mira, mi pregunta es muy sencilla. Así como el gobierno está pensando en el pueblo colombiano, pero no piensa sino en meterle la mano al bolsillo a toda hora, ¿por qué el gobierno no piensa así como ha hecho todos los años en no subirnos el sueldo a los pobres, pero sí se suben el sueldo de ellos? Entonces, ¿por qué no piensan en bajarse un poco el sueldo? O sea, esos 8 millones que suben cada que quieren, ¿por qué no se lo restan ellos para minimizar los gastos que tiene el gobierno? Y en lugar de pensar en quitarle el sueldo quitarle el sueldo a los poquitos colombianos que ganamos, o sea, la mayoría de los colombianos que ganamos tan poquito. Muchas gracias. Muy bien, Natasha. Ahí está Fabio Díaz desde Medellín expresando también su opinión, lo que él piensa sobre el proyecto de reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso de la República. ¿Qué le podemos decir a él? Bueno, que el gobierno ha venido haciendo un recorte del gasto y en ese recorte del gasto hemos incluido en los últimos años precisamente no solo recorte de la planta de personal del gobierno, de los gastos recurrentes del Estado, sino también medidas para congelar la contratación, tener austeridad en el gasto público, generar unos topes a los gastos de funcionamiento y a los gastos de viáticos y de gastos generales de las entidades, y por eso se ve reflejado el 1.2% del Producto Interno Bruto que se ha recortado desde 2013 hasta 2016. Bien, y ahora saludamos a Viviana Restrepo, quien se comunica aquí en el Gobierno Responde. Viviana, adelante, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, doctora, ¿cómo están? Muy bien, Viviana, adelante, y aprovecho para pedirte el favor que le bajes un poquito al volumen de tu televisor para poder escucharte claramente. Sí, doctora. Llamo pues para comentarles pues de lo que el señor habló anteriormente, que lo de los pensionados, que le quitan un valor total altísimo a la pensión, y eso no se ve en salud ni nada, porque cuando uno va al seguro no le dan absolutamente nada de medicina ni nada. Entonces,
Eso no debían de quitarle ese porcentaje tan alto de dinero a la pensión, fuera de que está muy baja y que no alcanza pues para nada. Debían de aumentarle otro salario mínimo, otros 2 salarios, porque sinceramente la pensión que es el mínimo no alcanza para nada. Natasha, los televidentes de nuestro programa en el día de hoy están muy interesados en el tema de pensiones. ¿Qué dato nuevo, qué le podemos reiterar a los televidentes que de pronto están preocupados, ¿no?, por algún efecto que tendría la reforma tributaria? Realmente la preocupación, por lo que los 3 televidentes han mencionado, es la preocupación de ese 12% que aportan a salud. ¿Por qué siguen aportando a salud? Pues fundamentalmente porque siguen teniendo derecho a utilizar el sistema de salud, así como todos los colombianos que en etapa productiva aportamos a ello. Entiendo la preocupación de que es un porcentaje muy alto de la pensión. Y nuevamente, eso es un tema que yo sé que el Ministerio de Salud y el ministro Gaviria ha estado trabajando y que no es un tema de la reforma tributaria. La preocupación de la reforma tributaria es que no les vayamos a quitar un porcentaje mayor de su pensión como resultado de los impuestos, y eso sí es una garantía de este gobierno que no va a pasar. Muy bien. Y ahora Luis Alberto Jaramillo nos llama desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Luis Alberto, adelante con su pregunta. Buenas noches. Luis Alberto. Muy bien, más adelante vamos a retomar esta comunicación con este televidente desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Por ahora nos vamos con la pregunta de Olga Patarroyo. Aquí está. ¿En cuánto va a quedar el IVA para el próximo año y por qué? Participa, la urna está abierta. Bien, Olga Patarroyo, desde las calles de nuestro país. Natasha retoma el tema del que usted ahorita habló un poco, sobre el tema del IVA. Ella pregunta cuánto se va a incrementar el IVA y por qué. Bueno, en este momento tenemos 2 tarifas, la tarifa del 5% y la tarifa del 16%, que es la tarifa general a la que está grabado la mayoría de los productos. Hay otro tratamiento que es el tratamiento de los productos que no tienen IVA, que estarían grabados, digamos, a la tarifa del 0%. Entonces, como lo mencioné, los del 0 se mantienen, los del 5 se mantienen y esa tarifa no se va a incrementar, y los del 16, ese es el incremento que va a haber. La propuesta que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República es un incremento de 3 puntos, pase del 16 al 19%. ¿Por qué? Por la necesidad de mantener recursos, de poder generar los recursos que requiere el Estado colombiano para la inversión social y para no desfinanciar esos programas en educación, en salud y en inclusión social que venimos exitosamente desarrollando y que requieren mantener el flujo de recursos por los próximos años. Muy bien, a las 7 de la noche, 30 minutos, hacemos una primera pausa. Aquí en el Gobierno responde para mensajes institucionales, pero en minutos volvemos con más información del Gobierno Nacional. Urna de cristal, de cristal. Urna de cristal. 7 de la noche, 32 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan, el Gobierno responde. Hoy con nuestra invitada se trata de Natasha Avendaño García. Ella es la directora de gestión organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con quien estamos hablando sobre cómo avanza el proyecto de reforma tributaria en nuestro país. Y a esta hora de la noche saludamos a Santiago Muñoz, quien se encuentra aquí en Bogotá. Santiago, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Santiago. Gracias, buenas noches. Hola Santiago, adelante. Muy amable. Mire, yo pues quería preguntarle a la persona que está ahí en representación del Gobierno Responde. Sí. ¿Sí? Que pues en lugar de hacer una reforma tributaria en donde va a afectar el bolsillo de la gente menos favorecida, Santiago. Hace un momentico,
una persona también le preguntaba que por qué los salarios no se, que por qué los salarios no se, de los congresistas y de todos estos ministros que se hayan incrementado últimamente hasta en 8 millones, ¿por qué no se piensa en rebajarlos? Esos salarios de esos sinvergüenzas realmente son los que tienen un hueco fiscal supremamente grande. Yo leí hace como un mes en donde algunos representantes tuvieron algunos gastos de viajes de más de 6.000 millones de pesos por ir en clase A, cuando podían perfectamente ir en clase común y corriente y ahorrarse 4.000 millones de pesos. Yo no entiendo cómo un país... Muy bien, ahí está Santiago Muñoz, se cortó la comunicación, pero creo que pues explicaba un poco su opinión frente al tema del proyecto de reforma tributaria. Él pues pregunta si se pide de pronto un esfuerzo para los colombianos, cuál es el esfuerzo del gobierno y precisamente, Natasha, usted ahorita hablaba de un recorte en diferentes gastos, ¿no? Sí, fundamentalmente hemos venido recortando los gastos. Precisamente hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso de la República o se está discutiendo de congelarse ellos los salarios y el recorte en gastos ha sido un recorte generalizado que en particular en los últimos 2 años, desde que hemos visto la necesidad de recomponer los ingresos y de ser mucho más prudente en los gastos del Estado, nos ha llevado a una disminución en los últimos 3 años de 1.2% del PIB. Eso en cifras, en billones de pesos, son cerca de 1.2% del PIB, son 808, son más o menos unos 12 billones de pesos, lo que se ha recortado en el transcurso de estos 3 años, y lo que sigue el gobierno con la intención es de recortar esos gastos, pero no podemos recortarlos todos, porque al recortarlos empezamos a afectar no solo los gastos del funcionamiento que requiere el Estado para cumplir su función, sino que empezamos a afectar los gastos de inversión y lo más grave es los gastos de inversión social. Bien, y a continuación tenemos la pregunta de Oscar Sanabria. ¿Cómo se puede decir que esta reforma beneficiará a los más pobres cuando le quitan impuestos a los ricos y nos los ponen más a nosotros? Muy bien, y desde las calles de nuestro país, Natasha, Oscar Sanabria, nuestro televidente, dice o pregunta mejor, ¿cómo se puede decir que esta reforma beneficiará a los más pobres cuando le quitan impuestos a los ricos y nos ponen más a nosotros? ¿Qué le podemos decir a él? Bueno, el proyecto de reforma, uno de los pilares, como lo hablábamos al principio de la conversación, es generar unas mejores condiciones de productividad para que las empresas puedan producir más. Si producen más, generan más empleo y eso genera más desarrollo económico. Y obviamente la generación de empleo pues trae un beneficio para toda la sociedad porque todo el mundo puede tener acceso a unas mejores condiciones de vida, principalmente porque las condiciones para el empleo formal se mantienen. Nosotros mantenemos lo que se hizo en la reforma tributaria del 2012, que fue desmontar el pago de los parafiscales a cargo del empleador y del 8% a cargo del empleador. Eso fue bajar 13.5% el costo para un empleador de contratar a un empleado formal y eso ayudó de manera sustancial a la mejora de la calidad del empleo y al aumento de la formalización en nuestro país. Entonces, con esas condiciones, manteniendo esas condiciones, generando una tarifa de impuestos más baja para las empresas, pues lo que se busca es generar unas mejores condiciones de productividad para las empresas. De otro lado, es muy importante también mencionar que el proyecto de ley tiene una propuesta de gravar los dividendos. Los dividendos son todas aquellas utilidades que reciben las personas naturales, como menciona el señor, los dueños de las empresas, quienes hoy en día por ese concepto no pagaban impuestos o no pagan impuestos porque esos impuestos ya han sido grabados en cabeza de las empresas. Estamos moviéndonos a una propuesta en lo que a pesar de que las empresas ya han pagado impuestos por esas utilidades, una vez se los distribuyan a las personas naturales, a los verdaderos dueños de la riqueza, esas personas naturales tengan que pagar un porcentaje adicional. Entonces, en esa medida lo que estamos es tratando de generar condiciones de equidad para que los que más ganen, pues contribuyan también más al fisco. Bien, y ahora retomamos la llamada de Luis Alberto Jaramillo desde la ciudad de Cali. Luis Alberto, adelante, buenas noches. Lo escuchamos. Luis Alberto, adelante.
Muy bien. Segunda vez, Luis Alberto. Buenas así noches. que, ok, ahí lo tenemos. Adelante. Luis Alberto, le pedimos por favor que le baje el volumen a su televisor y así tanto usted como nosotros vamos a escuchar más claramente. Muy bien, más adelante volvemos con esta llamada desde la ciudad de Cali. Y ahora, Natasha, la invito a usted y a todos los televidentes a ver una pregunta de un colombiano desde las calles de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer sobre todo acá en Colombia con los grandes evasores? Participa, la urna está abierta. Muy bien, nuestra televidente desde las calles de Bogotá, Natasha, aborda nuevamente el tema de los evasores, que precisamente es una de las medidas más duras que presenta esta reforma tributaria. Contémosle a ella y a los televidentes que nos ven a esta hora qué es lo que va a pasar con esos evasores. Bueno, conscientes como gobierno de que esa es una de las preocupaciones más importantes que hay en materia de recuperar los recursos que están por ahí embolatados en manos de las personas que no cumplen con sus obligaciones ni con la ley. Reitero lo que dijimos hace un momento en una respuesta y es, estamos proponiendo que exista la penalización para la evasión de impuestos. Y por eso la medida que está en el proyecto de ley es penalizar entre 4 y 11 años de cárcel a todos aquellos... 4 y 11. Años de cárcel a todos aquellos que le hayan dicho mentiras al fisco de alguna manera, con omitir omitir activos en sus declaraciones de impuestos o agregar pasivos inexistentes, o sea, decir mentiras sobre deudas que no tuvieron. Todas aquellas irregularidades superiores a 5.000 millones de pesos pueden llegar a ser penalizables con unas penas de entre esos 4 y 11 años. Adicionalmente, tendrán que pagar una sanción económica equivalente al 20% del valor del activo omitido o el pasivo inexistente. Esa es como la medida más fuerte que genera o que está puesta sobre la mesa en materia de perseguir la evasión. Hay otra serie de medidas, como lo mencioné antes, que están en el capítulo de medidas anti-evasión para ayudar a fortalecer la gestión de la administración tributaria. Otra muy importante es el control a las entidades sin ánimo de lucro. Sí. Hoy en día las entidades sin ánimo de lucro tienen una legislación un poco laxa en materia de cuáles son los requisitos que se exigen para poder verificar la pertenencia al régimen y que puedan gozar del beneficio tributario que termina en muchos casos con el no pago de impuestos. En la propuesta, en el proyecto de ley se está proponiendo muchos más controles, se está proponiendo que la DIAN tenga la posibilidad de verificar y de sacar de ese régimen a todos aquellos que incumplan los requisitos. Se está generando una lista taxativa de actividades en las que hoy en día es muy general la actividad meritoria, entonces no es tan claro qué se entiende por actividad meritoria de cualquier tipo de entidad puede terminar ahí metida. Estamos siendo mucho más estrictos en ese control y por último estamos teniendo unas medidas para que no se pueda hacer contratos con familiares de los dueños de la junta directiva, que tengan la obligación de revelar los gastos y los ingresos que tiene esa entidad, para que también haya un control social por parte de los ciudadanos para verificar que efectivamente esas entidades sin ánimo de lucro sí son entidades que están cumpliendo con el objeto social para el que se supone que son creadas. Bien, y como la tercera es la vencida, Natasha, le cuento que aquí tenemos nuevamente a Luis Alberto Jaramillo desde Cali. Luis Alberto, adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ahora sí lo escuchamos perfectamente. ¿Se me escucha? Claro que sí, adelante con su pregunta. Era para preguntarle a la doctora, ¿qué está haciendo el Estado para asunto de los discapacitados de Colombia? ¿Sí? Muy bien. Bueno, Natasha, ahí nuestro televidente pues toca un tema social que tengo conocimiento, tenemos programas para los discapacitados de nuestro país, ¿no? Sí, en el proyecto de reforma no hay nada relacionado con tocar o desmontar o cambiar, pues nada relacionado en particular con los discapacitados. Pues esta es los una programas que hay actualmente seguirán así, precisamente es uno de los objetivos. Programas, ¿no?, de gasto que existen se mantendrán de la manera que están. Nuevamente es un tema del gasto, no del lado del ingreso, que es lo que busca
reforzar y mejorar la reforma tributaria. Bien, y ahora tenemos a Gloria López. Gloria, adelante. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Gloria. Muy buenas noches. Hola, Gloria, adelante, la escuchamos. Gracias. Mire, yo fui empleada del gobierno, yo salí pensionada y resulta que a nosotros no nos pagan. Muy bien, más adelante volveremos con esta llamada de Gloria López. Mientras tanto, Natasha, tenemos otra pregunta de los ciudadanos desde las calles de nuestro país. Aquí está. Si el gobierno está tratando de promover el uso de las nuevas tecnologías, ¿por qué le van a poner impuestos a estos aparatos? Participa, la urna está abierta. Muy bien, este televidente me robó la pregunta para la que yo iba ya en pocos minutos, pero bueno, el tema que va a pasar, el tema de celulares, planes de voz, planes de datos, ¿qué le podemos decir a los televidentes sobre este importante tema? Bueno, la buena noticia es que, por el contrario, le estamos quitando impuestos a los teléfonos móviles inteligentes y a las tabletas. Hoy en día, como está la norma, todos los teléfonos móviles inteligentes tienen IVA de la tarifa general. Todos, absolutamente todos, desde $1 hasta 5 millones de pesos. El proyecto de reforma incluye una exclusión del IVA para todos aquellos teléfonos móviles inteligentes que cuesten menos de 650.000 pesos. Entonces esa es la buena noticia, que no es que estemos grabando los teléfonos, porque antes estamos desgrabando un segmento importante de los teléfonos móviles inteligentes, al igual que las tabletas. Entonces todas las tabletas también hoy en día tienen impuesto y estamos bajando, estamos diciendo que de 650.000 pesos hacia abajo no tienen impuesto, no tienen IVA. De 650.000 pesos para arriba, tanto los teléfonos móviles como las tabletas van a estar grabadas con la tarifa general. Por el otro lado, hay otro impuesto que se cobra, y ya no es sobre el aparato como tal, sino sobre los planes de voz y de datos, que es el impuesto al consumo. Es un impuesto importantísimo porque ese 4% adicional que se cobra sobre los planes de voz solamente en este momento, y que la propuesta del gobierno es ampliarlo al pedazo de datos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene destinación específica para el deporte y la cultura. Y sobre todo son áreas en nuestro país que han tenido unos recursos, que con los recursos que hemos destinado a esas dos áreas hemos logrado los resultados que hemos logrado, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos. Entonces nos parece importante fortalecer los recursos destinados a la cultura y al deporte, y ese es el 4%, que si uno se pone a hacer cuentas, 4% en un plan de 40.000 pesos de datos mensuales equivale a 1.200 pesos, 1.400 pesos, que después, si usted hace las cuentas de lo que se ahorró en el IVA de ese teléfono celular, porque no va a pagar, si el teléfono le costó menos de 650.000 pesos, le alcanza como para 4 años y medio de plan de datos por ese ahorro en el aparato. Bien, pero Natasha, ¿por qué de pronto recurrir a un servicio que ya con los años se ha convertido tal vez hasta en un servicio público? Porque ahora todo el mundo tiene celular y pues tiene plan de datos y de voz. Es también por un tema de tratamiento equitativo al servicio telefónico como tal. Hoy en día, como lo mencioné, está grabado con el 4% los planes de voz, y por un tecnicismo legal en la reforma tributaria de 2012, que fue la que incluyó el impuesto al consumo, quedaron por fuera los planes de datos. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es equiparar el tratamiento de los dos planes y que ambos queden grabados con la tarifa del 4%. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno. Responde a Marta Vélez, quien se comunica desde la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Marta, adelante, buenas noches, la escuchamos. Marta. Muy bien, a la señora Marta Vélez desde Medellín le pedimos el favor que repita la llamada aquí al gobierno. Responde para poder escuchar su inquietud. Mientras tanto, nos vamos con otra pregunta de los televidentes de nuestro país. Yo, como trabajadora independiente, ¿cuánto tengo que pagar en impuestos? Participa, la urna está abierta.
Muy bien, ahí está nuestra televidente pregunta que ella como trabajadora independiente, ¿cuánto impuesto deberá pagar o tendrá que pagar con esta reforma tributaria? Bueno, las condiciones para los trabajadores independientes en materia de retención en la fuente siguen iguales. Ahí no hay ningún cambio en el proyecto de ley, se seguirá haciendo la tarifa que se le haga hoy en día, porque pues hay múltiples tarifas del 4, del 6, del 10%. Pero lo importante, el cambio importante para los trabajadores independientes es que van a poder mantener sus deducciones de costos y de gastos y adicionalmente van a tener la posibilidad de quitar un 10% de beneficios tributarios. Entonces, entre todos los que mencionábamos ahorita, aportes a los fondos voluntarios de pensión, aportes a las cuentas de fomento para la construcción, dependientes o medicina prepagada, ellos también van a poder restar de sus ingresos. Entonces, la ventaja es que como adicionalmente les permitimos deducir los costos y gastos, pues pueden bajar su base tributaria para contribuir solamente sobre lo que tengan que contribuir como sus ingresos. Bien, dos temas, Natasha, que han generado algo de polémica en nuestro país es el tema de bebidas azucaradas y el sector de la vivienda. De hecho, se han escuchado voces que eventualmente la reforma tributaria afectaría todos estos programas de vivienda de nuestro país. ¿Qué le podemos decir a todos esos colombianos que de pronto tienen algunas dudas en estos dos aspectos? Bueno, en el tema de vivienda, pues es muy importante separar el tratamiento que se le dé a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés prioritario, VICI-VIP, del resto de la vivienda. Y también separar como el tratamiento tributario de los múltiples impuestos por los que se pueden ver afectados. Entonces, empecemos con el IVA. En materia del IVA, la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritaria siguen exentas. Aquí sí es importante hacer la distinción de qué quiere decir que sigan exentas, y es que la construcción de esas viviendas, por la construcción de esas viviendas, cuando se vendan, no hay que pagar IVA, pero además el constructor va a tener derecho a solicitarle a la DIAN en devolución el IVA que pagó en todos los materiales de construcción para esa casa, lo que hace que los costos pues sean más bajos y pues puedan seguir siendo viviendas de calidad y asequibles a los colombianos de acuerdo a las especificaciones que existen del Ministerio de Vivienda. De otro lado, en el tema de renta, que es tal vez el tema que ha sido más polémico en las últimas 3 semanas desde que se radicó el proyecto de ley, es los beneficios que hay para los constructores en materia de renta. El proyecto de ley conserva 2 de los 3 beneficios y es la intención del Gobierno Nacional mantener 2 de esos 3 beneficios, que es el beneficio de la renta a los que venden los predios para construir vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, y a las rentas que se obtienen por el pago de los créditos que se otorgan para adquirir estos tipos de vivienda. Esos 2 beneficios se mantienen en el proyecto de ley. Hemos estado hablando de manera activa con el Ministerio de Vivienda y con los gremios de la construcción, porque lo que ellos nos han planteado es que el tercer beneficio que tienen hoy en día, que es el beneficio de renta exenta a los constructores cuando venden las viviendas, también es muy importante para no afectar la oferta y por lo tanto no generar un desbalance en la demanda. Y pues es un tema que se está estudiando, es un tema con el que se ha venido avanzando mucho con el Ministerio de Vivienda. Al interior del gobierno las discusiones se han centrado muchísimo en los argumentos técnicos de por qué es importante para no generar un desbalance en los programas de gobierno, y pues seguimos estudiándolo para cuando estemos en el debate en el Congreso poder tomar una decisión y pues que el Congreso pueda tomar una decisión al respecto. Muy bien, 7:53 de la noche. Después de estos cortes institucionales hablamos de las bebidas azucaradas, ¿le parece? Hacemos un corte para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información sobre la reforma tributaria en Colombia. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. 7 de la noche, 55 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, contándole a todos los colombianos sobre el proyecto de reforma tributaria que se adelanta en nuestro país. Y saludamos a esta hora de la noche a Joana Rodríguez, quien se encuentra en Valledupar. César, Joana, adelante con su pregunta. Buenas noches. Joana. Sí, buenas noches. Hola, Joana, ¿te ¿Aló, escucha? buenas? Hola, Joana, adelante. Hágame un favor, doctora, de hacer una pregunta con respecto a, digamos que si una empresa
no está declarando en su totalidad el impuesto del IVA, si del producto que haya, que esté pues produciendo, un particular puede presentar el denuncio con base a eso. Bien, ¿qué le podemos decir a esta televidente, Natasha, que está desde Valledupar? Por supuesto, de hecho se lo agradecemos que haga una denuncia, pues porque en parte lo que está haciendo, por un lado, la empresa es cometiendo un delito, porque una vez el IVA es recaudado, eso sí es un delito, porque es robo de los recursos o robar los recursos del Estado. Entonces lo que le agradecemos a la televidente es que o se acerque a la Dirección Seccional de Impuestos de Valledupar o haga una denuncia por el sistema de PQRS de la entidad, que será efectivamente entendido y tramitado, y pues eso es lo que necesitamos, más contribuyentes y más colombianos preocupados porque no se pierdan los recursos del Estado. Y no solamente a Joana desde Valledupar, sino a cualquier colombiano que de pronto vea alguna irregularidad en este tipo de procesos. Y nuestra última llamada es de Alicia Fontana desde Arauca. Alicia, adelante con su pregunta. Y bajémosle, sí, buenas noches. Porfa, el televisor, Alicia. Doctora, el ministro dice que la reforma tributaria es urgente, ¿no? Entonces yo pienso que la ley debe comenzar por casa. Si el gobierno quiere colocar todos esos impuestos, por favor que comiencen por los señores congresistas, que por favor ellos se bajen el salario, porque ellos ganan un salario exagerado, y una persona que se gana 2 salarios, ¿cómo es posible que le van a colocar un impuesto? Eso es el colmo. Bien, ahí está nuestra televidente Alicia de Arauca, atenta a lo que le podemos decir, Natasha. Bueno, pues en parte es reiterar el interés que ha mantenido el gobierno en los últimos años de cortar el gasto público, y por otro lado la iniciativa que está cursando en el Congreso de la República de que ellos mismos se congelen sus salarios para efectos de no incrementarlos en la medida que viene siendo habitualmente incrementados. Bien, Natasha, en estos últimos minutos de nuestro programa es importante y pertinente contarle a todos los colombianos qué es el monotributo. Se habla mucho de este concepto en el tema de reforma tributaria, y también qué va a pasar con los recursos para la educación y finalmente las medidas de fortalecimiento para la DIAN. Rápidamente estos 3 aspectos importantes. Bueno, el monotributo es una figura nueva que se está tratando de introducir, que se propuso para introducir en la legislación tributaria colombiana, que lo que busca es dar una alternativa de formalización para todos aquellos pequeños comerciantes que hoy en día deberían estar declarando el impuesto sobre la renta, pero para hacerlo de una manera más fácil, más asequible y a unos menores costos. Entonces todo es un impuesto voluntario que lo que busca es que todos aquellos pequeños comerciantes puedan declarar de una manera mucho más sencilla su impuesto, pagar un valor fijo dependiendo del monto de ingresos brutos que reciben al año. Está solamente disponible para todos aquellos locales comerciales de menos de 50 metros cuadrados, y tiene además unos beneficios adicionales, y esta es la parte más interesante, diría yo, del monotributo. Aparte del hecho de que quedan formalizados y cumpliendo con sus obligaciones ante la DIAN, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, van a poder tener acceso a 3 cosas. La primera, al régimen de ARL, de riesgos laborales. La segunda, a aportar un pedazo de ese monto fijo mensual que va entre los 40 y los 80 mil pesos a los beneficios económicos periódicos, que es como una suerte de ahorro individual para la pensión. Y por último, a poder acceder por un monto adicional a algunos beneficios de cajas de compensación familiar, más la posibilidad de tener transacciones con tarjeta de débito y crédito en sus establecimientos sin la retención en la fuente. Eso en materia de monotributo. Nos toca rápido los otros 2 temas, educación y DIAN. Los recursos para SENA y CBF y educación, que se mantienen en una destinación específica de lo que hoy en día se llama el impuesto de CRE, se mantienen, siguen con la destinación específica y no se pierden, a pesar de que se acaba el CRE y se sustituye por un nuevo impuesto de renta.
Y finalmente, una de las cosas más importantes son las medidas de fortalecimiento de la entidad para que este país pueda tener una entidad calificada, con mejores recursos tecnológicos y con mejores funcionarios para atender las necesidades. Natasha, muy bien, se acabó el tiempo aquí en nuestro programa. Mil y mil gracias por acompañarnos y por también aclararle todas estas dudas a nuestros televidentes sobre la reforma tributaria. Muchas gracias, Karen. Buenas noches. Y que tenga una feliz noche para usted y también feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron esta noche en la emisión del programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.